Carrión, defensor del pueblo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también. La Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos de las movilizaciones de octubre pidió ya a los ministerios de gobierno, de salud, a Fiscalía, entregar información sobre el número y las causas de los muertos en las protestas. La Defensoría ha emitido varios informes. La CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se basó de hecho también en parte de su informe. Después de las rectificaciones, aclaraciones, la respuesta del gobierno, la información presentada por el gobierno, ¿algo que incluir o rectificar? Mire, Estefi, el trabajo que realizó la Defensoría del Pueblo en los días de octubre fue un trabajo en donde realizamos una actividad de monitoreo con la finalidad de presentarle al país el contexto de lo que pasaba y sobre todo las vulneraciones a los derechos humanos. Tomemos en cuenta un aspecto muy importante, Estefi. Durante los 11 días, la Defensoría del Pueblo presentó 7 informes que daban cuenta del monitoreo, de la situación de derechos humanos, del número de personas fallecidas, del número de las personas heridas, de las aprehensiones que se habían dado, las ilegales y las arbitrarias. Sobre la base de ese informe, se presentaron a los organismos internacionales, se lo presentó al propio Estado a través de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, con la única finalidad de investigar y de llegar a determinar las causas de esos fallecimientos, porque permítame decirle algo, hasta el día de hoy llevamos ya cerca de 3 meses. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado. Naciones Unidas también ha manifestado respecto del número de personas fallecidas, del número de personas heridas, de las aprehensiones ilegales, es decir, de todas las vulneraciones a los derechos que se presentaron. Y que es necesario que el país conozca la verdad de lo sucedido por las diversas manifestaciones y opiniones que existen. Si vamos por el lado del gobierno, cuando manifiesta el gobierno que muchas o casi todas los fallecimientos son accidentales, es fundamental llegar a determinar su causa. Por eso, y ahí ya no entra el papel de la Defensoría del Pueblo. Digamos, ustedes presentan estas cifras sin poder investigar, porque eso no le corresponde a la Defensoría, si en efecto a qué se debieron esas muertes, si son accidentales o son producto de las protestas, y luego si en efecto se llega a confirmar ese número. La Defensoría ha insistido, sí, en la responsabilidad o las responsabilidades del Estado en las manifestaciones de octubre. Ahora, lo que le toca entonces a la justicia es identificar ese uso excesivo de la fuerza pública y quienes han sido víctimas, afectados, productos de las manifestaciones. Definitivamente, y tomemos en cuenta que ya existen 2 organismos internacionales. Lo tenemos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizaron visitas en el país y manifestaron que el uso excesivo de la fuerza se encuentra determinado. Inclusive Naciones Unidas manifiesta que hay un uso innecesario. Mire usted cómo lo llega a calificar. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza y que muchas de las personas que fallecieron, expresamente lo dice la CIDH 8, fallecieron por causas violentas y o a consecuencia del uso excesivo de la fuerza. Ahí es donde necesitamos como país, Estefi, como país, por las víctimas, por los familiares de las víctimas, por los cientos de heridos, por las aprehensiones que se dieron, por las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el país, que el gobierno, a través de las instancias competentes, el Estado como tal, a través de la Fiscalía, se realice un proceso de investigación exhaustivo. Ahora, mire pero que de parte de la Comisión de la Verdad... La Defensoría del Pueblo vela por los derechos humanos, no solamente de los casos en los que se excedieron en el uso de la fuerza pública, sino los que fueron vulnerados, como usted dice, atacados por grupos violentos, que no pueden quedar tampoco en la impunidad. El que alguien en este país se atreva a ir a incendiar un edificio público, ir y quemar la Contraloría, que impidan el paso a un camión de bomberos o a ambulancias, que ataquen a la fuerza pública, que puedan retener a militares, etcétera. ¿Qué se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo en relación a esos abusos? Mire, y nosotros hemos sido completamente exactos, precisos respecto de lo que pasó y sobre de los grupos violentos, de las personas que actuaron con acciones delincuenciales. Quemar un edificio público, saquear propiedad privada, vulnerar los derechos obviamente de la ciudadanía como tal, eso constituyen actos delictivos, que de parte de la Defensoría del Pueblo los hemos expuesto y los hemos denunciado.
la agresión que tuvo un compañero periodista, Freddy Paredes. De la misma manera hemos denunciado aquello porque una de las condiciones fundamentales del derecho a la protesta es la paz, es decir, que no lo ejerzamos bajo ningún punto de vista con violencia. Aquellas personas que lo hicieron de manera violenta, por supuesto, deben responder por los actos que ejecutaron. De la misma manera que hemos pedido de que el Estado, los casos que tuvo un uso excesivo de la fuerza, de la misma manera también se determine la responsabilidad, porque lo que no podemos permitir en el país, Estefi, es la impunidad. Y ahí entra todo lo que se refiere al orden público, que es parte importante también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que hay un código de conducta, hay normas para el uso de la fuerza, y se ha visto no solamente en este país, en otros casos también, personas que han perdido los ojos producto de las protestas cuando disparan. No usan armas letales, pero pueden usar armas no letales de manera tan abusiva o con fuerza desproporcionada que causa esas graves afectaciones. ¿Qué incluyeron ustedes en el informe sobre eso? En el informe que estableció la Defensoría del Pueblo incluyó a 1.340 personas heridas, dentro de las cuales existen más o menos 12 personas que perdieron un globo ocular. Es importante que lo consideremos. 11 personas, Estefi. ¿Qué pasaría si un familiar nuestro, qué pasaría si un hijo, un pariente nuestro estuviera en este caso de que ha perdido un globo ocular, de que tiene que vivir con una lesión permanente durante su vida, que su proyecto de vida ha cambiado? Es eso donde debemos exigir que de parte del Estado, de parte del gobierno, exista debido acompañamiento, la atención. Hasta el momento, Estefi, no ha existido ningún tipo de asistencia, ningún tipo de medida o mecanismo que vaya en reparación. Creo que para todos, absolutamente para todo el país, quedó muy claro tanto la violencia que ejercieron ciertas personas, de la cual deben ser responsables a nivel judicial y penal, pero de la misma manera también la violencia que utilizó, la represión que utilizó el Estado para controlar la protesta social, y de lo cual hay víctimas que deben ser reparadas, que deben ser asistidas por el Estado a efectos de poder tener una reparación justa, equitativa, que de una u otra manera permita garantizar sus derechos que en estos momentos se encuentran lesionados. Han pedido al Estado la reparación para los afectados en estas protestas de octubre, ¿y qué deben incluir esas reparaciones? Mire, uno de los aspectos fundamentales que hemos llegado a establecer, dado que la Defensoría del Pueblo inició con estos informes de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos, es crear justamente la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación. Esto es un mecanismo que nos va a permitir fundamentalmente llegar a establecer las personas heridas, fallecidas, las que fueron arbitraria y legalmente detenidas, y sobre la base de eso también establecer las causas de estas violaciones a los derechos humanos, y de esa manera también iniciar los procesos de reparación. Uno de los aspectos fundamentales dentro de las reparaciones que se dan en cualquier contexto de violaciones a los derechos humanos tiene que ver con la reparación material e inmaterial. El punto fundamental de estas reparaciones es que esto no se vuelva a repetir, por un lado, y para eso es fundamental iniciar procesos de formación, de educación, de cómo se debe utilizar la fuerza, en qué contextos y bajo qué condiciones. Pero sobre esas detenciones a las que usted se refería, ¿le han pedido que interceda a usted para que queden, a la Defensoría del Pueblo, para que queden insubsistentes los juicios penales que se siguen contra dirigentes de organizaciones sociales indígenas? ¿Eso no le corresponde a la justicia o qué papel va a jugar ahí la Defensoría del Pueblo? Por supuesto, eso corresponde a la justicia como tal, iniciar cualquier acto de investigación determinante a la comisión de un delito. Eso indudablemente es competencia de la Fiscalía de la Función Judicial. Lo que sí queremos y estaremos presentes es para hacer las vigilancias del debido proceso, por un aspecto fundamental. Lo peor que le puede pasar a este país es que criminalicemos la protesta social, que generemos el temor a los líderes y a los dirigentes, sea de movimientos sociales, de movimientos indígenas, sobre su participación en los contextos del mes de octubre. Queremos que se aplique la justicia. Si hay que juzgar y sancionar un acto delictivo, que se lo juzgue, pero que no se criminalice por el otro lado la protesta social, claro, ahora, sobre todo de los dirigentes. Sin criminalizar a aquellos dirigentes que usted dice estaban ejerciendo su derecho, de hecho, a la protesta, ¿está el uso correcto del ejercicio del derecho a la resistencia, a la protesta? Sabemos que hubo miles de ecuatorianos que lo ejercieron en su total derecho, pero unos cuantos que se aprovecharon de ella para crear caos, destrucción, atacar casas, propiedad privada, plantas, trabajo, instalaciones. Entonces, sobre esos casos en los que usted dice una cosa, separemos a aquellos dirigentes que nada tenían que ver con este vandalismo, con estos abusos y esa violencia, pero que no significa impunidad
estos casos, porque también hablamos de vulneración de derechos de la ciudadanía que estuvo expuesta ante esa violencia. ¿Cómo sugieren ustedes separarlo? Completamente de acuerdo. No puede existir impunidad. De la misma manera que existieron actos violentos de destrucción a propiedad pública y privada y de saqueo, de esos deben ser juzgados y sancionados. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de criminalizar a aquellos líderes o aquellas personas que ejercieron su derecho a la protesta. Lo fundamental en esto es no impunidad de los dos lados, Estefi, tanto obviamente de aquellos que ejercieron actos violentos que deben ser juzgados y sancionados, pero de la misma manera de parte del Estado con el uso excesivo de la fuerza, que hasta el día de hoy no se ha llegado a determinar su responsabilidad y las causas de aquello. Por lo tanto, yo creo que el país en este punto exige verdad ante lo que sucedió, sanción a quienes ejecutaron actos delictivos que atentaron contra los bienes y destrucción pública y privada, pero de la misma forma también sanción y responsabilidad al Estado respecto de la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo cuando han pasado ya más de 3 meses, es la posición del defensor del pueblo, Freddy Carrión, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Steffi, muchísimas gracias. Buenos días.